Suponga que usted compra un regalo bien especial y que ese regalo es costoso y que ese regalo también es para una persona muy especial para usted. Podríamos estar hablando de un collar de oro bien hermoso. Podríamos estar hablando de un reloj también bien especial, bien hermoso. Podríamos hablar para las damas, no sé, unos zapatos con el bolso, y varones, no se nos puede olvidar que cuando le regalamos a una mujer unos zapatos deben de ir acompañados del bolso, ¿no? O un buen computador, no sé, un regalo bien especial para alguien especial. La pregunta es, ¿se lo entregaría usted así sin envolverlo? Y entonces, pero miren, si el regalo es especial, creo que uno buscaría una envoltura especial, porque es que no se puede entregar así, a secas. Pero si buscamos un papel o una bolsa, una envoltura especial, ¿qué clase de papel conseguiríamos para envolver este regalo tan especial en esta ocasión? ¿Lo harías con cualquier papel, sabiendo que el regalo es especial? Creo que no. Creo que un papel de periódico quedaría descartado. Claro que sí, quedaría descartado. Creo que pasaríamos a una tienda de esas que vemos por ahí de regalos para conseguir un papel especial y envolver el regalo especial. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así es. Entonces, un regalo precioso requiere de una envoltura adecuada que corresponda entonces al valor de lo que en esa envoltura hay. Al regalar algo, se busca la manera de adornarlo y de hacerlo de alguna manera más atractivo, porque en la misma envoltura como que uno se imagina qué es lo que hay adentro. Creo que en esto del papel y de la manera, mi hija, aquí alce la mano, hija, ella en los diciembres nos enseña mucho eso, le dedica, y a mi manera de ver, ahora que yo estaba estudiando esto, dije yo, ahora entiendo yo a mi hija, porque le invierte demasiado tiempo a envolver los regalos. Para ella es muy importante. Cuando yo preparaba este mensaje, te recordaba esos detalles y lo importante que es eso. Pero entonces, hermanos, ¿por qué menospreciamos el regalo más valioso que se ha dado en la historia de la humanidad? ¿Por qué lo menospreciamos? Si Dios soberano, si Dios Padre nos dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y así concedernos no solamente el perdón de pecados, sino la vida eterna, ¿por qué menospreciamos ese regalo tan hermoso? No merece estar ese regalo del perdón y la vida eterna envuelto en algo digno. Y creo que ya me están captando a qué envoltura me estoy refiriendo, la envoltura de cada uno de nosotros. Y el perdón y la salvación de Dios y todo lo que encierra esa salvación merecen estar envueltos entonces en una vida que corresponda a ese regalo tan valioso que nos ha entregado nuestro Dios soberano. Es por eso, iglesia, que Pablo le escribe a un personaje muy especial y le recomienda, le anima a que le enseñe a vivir a toda la comunidad de una manera acorde a una sana doctrina. Y Pablo le señala la forma en que este modo de vivir se manifiesta específicamente en cada etapa de sus vidas y a cualquier nivel social en que se encuentren. Es decir, que todo eso aplica, no importa la edad que tenga y no importa el estrato social al que se pertenezca. Los invito entonces, hermanos, para que
abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito y nos ubicamos en el capítulo 2. Tito, capítulo 2. Nos vamos a enfocar en los versículos 7 y 8, pero yo voy a leer desde el versículo 1 para que estemos bien ubicados en el contexto. Os leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Quién? Perdón, abro un paréntesis. ¿Quién le está hablando a quién? Pablo le está hablando a Tito. Y le dice, pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por este lindo día, Señor. Gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de estar en esta tu casa de oración, Señor. Y nos das ese alimento que tanto necesitamos, Señor. El alimento espiritual, tu alimento, Señor. Tus enseñanzas. Bendice a tus hijos, Señor, aquí presentes. Que tu Espíritu Santo, con todo su poder, esté ministrando, Señor, en este hermoso lugar. Y que mentes y voluntades estén dispuestas a escuchar y aplicar tu bendita y maravillosa palabra en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, en esta ocasión el Señor a través de su palabra nos está haciendo una invitación especial. Y nos está haciendo una invitación, o a ti, a cada uno de ustedes, les está haciendo una invitación a que seas un ejemplo en todo. Entonces, Tito tuvo que enseñar entonces por sugerencia de Pablo un estilo de vida distinto al que seguían todos los cretenses, que era donde estaba ubicado allá Tito, en Creta. Era un estilo de vida apegado a lo que se llama la sana doctrina. La buena doctrina, iglesia, debe ir acompañada de una buena conducta. Y su conducta entonces debe adornar la fe que la persona tiene. Es decir, las dos deben ir de la mano. Sí, conducta y fe. Comportamiento y fe. Los cretenses cristianos podrían demostrar la realidad de su fe o su fe verdadera por medio de una vida distinta, de una vida diferente que habrían de manifestar y que las otras personas entonces pudieran observar. Era indispensable entonces que Tito se dedicara a proclamar este mensaje. Y creo que ahí encontramos la primera enseñanza para todos y cada uno de nosotros. Es indispensable que todos nosotros también proclamemos este mismo mensaje. La buena conducta, nuestro buen comportamiento debe ir de la mano de la fe. O nuestra conducta debe adornar
nuestra fe. Entonces Tito, al poner en práctica todos estos consejos, podría enderezar lo torcido que había en la iglesia de Creta, y así entonces transformar la vida de toda la membresía de la iglesia de Creta. De ese modo entonces se notaría la diferencia entre la vida de los creyentes verdaderos y de aquellos creyentes que podríamos decir religiosos simplemente, que a veces tan fácil podemos caer en la religiosidad, y eso es lo que verdaderamente necesitamos, dejar la religiosidad a un lado. Pero se debe notar entonces la diferencia entre un verdadero creyente y un creyente religioso, no solamente para la época de Tito, por insinuación de Pablo para la iglesia de Creta, sino todos nosotros hoy. ¿Será que las personas que están a nuestro alrededor notan la diferencia entre cada uno de nosotros y una persona que no sea creyente? La respuesta podría ser inmediatamente, claro que se tiene que notar, pero el interrogante es, ¿verdaderamente las personas notan que tú eres diferente? Y a eso debemos llegar, hermanos, que se note la diferencia inmediatamente. Y eso era lo que pretendía entonces el Señor a través de Pablo, y Pablo entonces con esta exhortación a Tito para que lo aplicara ahí en la iglesia de Creta. Pablo entonces anima a Tito para que enseñe lo que está de acuerdo a la sana doctrina, como lo menciona ahí en el versículo 1. El principio básico entonces a resaltar es que el Hijo de Dios, ¿hay algún Hijo de Dios aquí? Tan poquitos. ¿Hay algún Hijo de Dios aquí? Claro, entonces el principio básico a resaltar es que cada uno de ustedes, como hijos de Dios, entonces, que supuestamente conocemos la verdad del Evangelio, debemos vivir de manera diferente, de acuerdo entonces a nuestras creencias. O si no, no tiene sentido la vida cristiana. Esta verdad básica se considera entonces juntamente con las implicaciones de varios grupos distintos en la iglesia. Y ahí es donde en ese contexto anterior, en los primeros versículos, noten ustedes que Pablo habla de unos grupos específicos. Primero habla de ancianos, después habla de ancianas y jóvenes, luego habla de los hombres jóvenes, e incluso en el contexto posterior habla de un grupo muy especial, de esclavos. ¿Sí? Excelente. Pero entonces, noten ustedes esos grupos, y por eso decíamos que en las distintas edades y en las distintas condiciones de estrato. Ahí vemos exactamente en todo este contexto. En primer lugar, entonces, Pablo hace referencia a los ancianos, y por las descripciones que encontramos aquí en la porción y la referencia que hace más adelante a las ancianas y a los jóvenes, parece indicar entonces que aquí Pablo no se refiere a los ancianos, a los líderes de la iglesia, sino que se está refiriendo a las personas de avanzada edad. Correcto, o sea que se está refiriendo a muchos de ustedes. Así lo podemos ver. Entonces, Beatriz, tranquilita que no me refiero a ti. Entonces, pero mire, notemos ahí, porque en la palabra utilizamos en muchas ocasiones esa palabra ancianos para referirnos a los líderes de la iglesia. Pero aquí cuando hacemos relación con todo lo que encontramos, entonces se refiere a la edad de ellos. Entonces, y a los ancianos entonces les da unas recomendaciones, que sean sobrios, que sean prudentes, que sean sanos, y en cuanto a que sean sanos en la fe, que sean sanos en el amor, y que sean finalmente sanos en la paciencia, es decir, en la perseverancia. Miren que da una serie de recomendaciones, y aquí voy un poco, digamos, rápido, porque este es básicamente el contexto de a lo que quiero darle el enfoque. Al segundo grupo que se refiere Pablo, aquí en esta exhortación a Tito, es a las ancianas. Y entonces podemos ver que no solamente los hombres pueden servir como adorno
para la sana doctrina, y que las mujeres entonces adultas juegan un papel muy importante en la iglesia. ¿Se ha puesto a pensar usted, hermana adulta, el papel tan importante que usted juega en la iglesia? Y que no es solamente hombres. Y esta advertencia para las ancianas termina con una advertencia al lado negativo, podríamos decirlo, porque dice: si la vida de las ancianas no apoya su doctrina, la palabra de Dios será blasfemada por causa de ellas. Ahí está la palabra. Miren el papel tan importante de las ancianas de la iglesia. Pero les hace también una recomendación, una invitación especial, y les dice entonces que ellas sean reverentes, que no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino, y les hace una recomendación especial, que sean maestras ¿de quién? De las jóvenes. Miren qué importante. Y que les enseñe entonces a amar a sus esposos, que les enseñen a amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser puras, a ser cuidadoras de su casa, a ser buenas, a sujetarse a sus esposos. Miren qué papel tan importante para las ancianas. Más adelante también anima a que los jóvenes sean prudentes, ahí en el versículo 6. Entonces, Tito, y encontramos ahí que Tito, de acuerdo a la petición de Pablo, tuvo que servir de ejemplo, escuchen, a los jóvenes respecto a la clase de vida que debían llevar los jóvenes. O sea que, y no solamente la enseñanza o la exhortación es para Tito, es para todos nosotros. Servir de ejemplo. Pablo repite que tanto en el caso del joven como en el de los otros grupos mencionados, la característica clave que distingue al cristiano de los demás jóvenes, en el caso de los jóvenes, es una palabra que se repite ahí en el contexto, es la prudencia. Noten ustedes que se repite en varias ocasiones, la prudencia. Y creo que la prudencia la podríamos describir como esa capacidad de verse desde la perspectiva de Dios, que es bien difícil, por ejemplo, para este grupo, porque creo que en aquella época y en la actualidad, pocos jóvenes tienen la capacidad de andar en medio de este mundo, experimentar todos los peligros y las preocupaciones, sentir las emociones y pasiones, y reconocer que todo esto obedece a un propósito de Dios, y ver toda la vida y todas estas cosas mencionadas desde el punto de vista de Dios. Creo que para los jóvenes se les dificulta ver todas las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces, Tito, encontramos aquí que está incluido en la exhortación a manifestar entonces la perspectiva de Dios y ser también prudente. Miren que se repite, noten ustedes cuando profundicen un poco en esta porción de la palabra. Entonces Tito debe servir también de ejemplo para los demás, es lo que le está pidiendo Pablo a Tito. Pero Pablo sigue con algunas otras maneras específicas en las cuales Tito debe ser un ejemplo. Y estas exhortaciones o estas peticiones de parte de Pablo se aplican no solo entonces a cualquier persona que se encuentra en un lugar de liderazgo en una iglesia, sino a cualquier seguidor de Cristo. ¿Hay algún seguidor de Cristo aquí? Entonces esto es para ti, hermanito y hermanita. Toda esta palabra es para ti. El creyente entonces debe ser un ejemplo en todas estas áreas para que los otros creyentes imiten todas estas características que ven en todos y cada uno de nosotros. En resumen, hermanos, Tito, tú y yo debemos ser un ejemplo en todo lo que se considera bueno. Eso es lo importante resaltar, no en todo lo que se considere malo,
Debemos ser un ejemplo en todo lo que se considere bueno. Debemos cumplir entonces con todo lo que se espera que un hijo de Dios haga. Pablo se refiere entonces a una vida transformada, hermanos. Específicamente a eso se está refiriendo Pablo. Una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, que es el único que cambia, que puede cambiar vidas. Y más específicamente Pablo describe la manera en que Tito debe enseñar a los demás. Y creo que le presenta 4 características de la buena enseñanza que Tito debe imitar. Lo primero que Tito debe imitar es la que debe enseñar con integridad. Y eso sí que es bien importante, no solamente para Tito, sino para todos y cada uno como cristianos. ¿Qué es esto de enseñar con integridad? Es que debemos practicar lo que decimos. Debemos hacer lo que predicamos. A veces hablamos, hermanitos, y debemos ser conscientes. A veces hablamos mucho, pero hacemos poco. Y esa es la primera enseñanza que le hace Pablo a Tito. Enseña con integridad, es decir, vive una vida de acuerdo a lo que predicas, de acuerdo a lo que hablas. En segundo lugar, le dice que la enseñanza debe ser con seriedad, es decir, que debe darle a la palabra de Dios el respeto que se merece. En tercer lugar, le dice Pablo a Tito que debe enseñar a base de la palabra sana. O sea que esto incluye una doctrina correcta y todo lo indicado para el bienestar espiritual del creyente, para el bienestar espiritual de toda una congregación. Pero además Tito y cada uno de nosotros debe comportarse como este versículo 8, hermanos. Vamos a recordarlo. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de cada uno de nosotros. Ese versículo 8, mis hermanos, es bien profundo y es en el que quiero que de pronto nos detengamos y profundicemos un poco. Pero recordemos, hay un personaje en la Biblia que yo sé que todos lo conocemos y es a Job. ¿Sí recuerdan a Job? El libro de Job. Ahí, el libro de Job nos presenta una imagen vivida en un encuentro entre Dios y Satanás. ¿Y qué es lo que hace Satanás respecto a Job? Satanás intenta convencer al Señor de que esa aparente piedad de Job no es más que el resultado predecible de la abundancia, ¿sí? Y de la prosperidad en que vive Job, porque en eso es lo que se basa Satanás. Y le dice, quítale la abundancia, quítale la prosperidad para que veas entonces al verdadero Job. Es decir, encontramos ahí a un Satanás señalando, acusando a Job, pero vemos también que esa es la principal tarea, esa es la principal actividad de Satanás, acusar a los escogidos. Pero también en Apocalipsis tenemos otra descripción de Satanás. Ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. ¿Cómo se nos describe a Satanás? Como que acusa a todos los santos, acusa a todos los creyentes delante de nuestro Dios. ¿Y saben cada cuánto? Dice la palabra, de día y de noche, o sea, siempre. Tremendo ese adversario que tenemos, tremendo el enemigo que tenemos. Entonces, saber esto nos puede ayudar a entender lo profundamente espiritual que es la exhortación que Pablo le está haciendo a Tito en esta porción de la palabra.
Y aquí no se está hablando de una sugerencia, hermanos, sino de no darle pie al enemigo. O con palabras bien comunes, aquí se trata de no darle papaya al enemigo, mis hermanos. Ni ser partícipe involuntario de ninguna de sus estrategias inmundas, hermanos, para dañar la obra de Dios, porque eso es lo que quiere hacer Satanás. Pero nosotros en muchas ocasiones colaboramos involuntariamente a que él avance en dañar la obra del Señor. Y entonces la manera de lograr esto, de no participar entonces en esas estrategias inmundas de Satanás, según la exhortación de Pablo aquí en esta porción de la palabra, es viviendo de tal forma que el enemigo no tenga de qué pegarse en la vida del Hijo de Dios, de un hijo de Dios. Eso es lo que debemos tratar de hacer. Que el enemigo no tenga absolutamente o que no encuentre ninguna falla en ninguno de nosotros, para que no tenga entonces que señalar ante el Dios soberano respecto a nosotros. Entonces, en otras palabras, que por más que examine nuestra vida con detenimiento, no pueda encontrar entonces ningún elemento para acusarnos delante del Padre. Entonces, en la visión de Pablo, la verdad de cada uno de nosotros se proclama ¿con qué? Con nuestro estilo de vida, no con palabras. Eso es lo que encontramos aquí como enseñanza de Pablo. Que la verdad se proclama es con nuestra propia vida, que la verdad se proclama con nuestro propio estilo de vida, con nuestro comportamiento, no con nuestras palabras. Porque es que, hermanitos, miren, este adversario o el enemigo que nosotros tenemos, él no va a examinar nuestra doctrina, créanme, para ver si encuentra en ella contradicciones teológicas o falta de evidencias bíblicas. No, el enemigo observa todo nuestro obrar diario, todo nuestro andar cotidiano. Ese enemigo, ese adversario que todos tenemos en común, mis hermanos, nos mira cuando estamos en familia. Ese enemigo nos mira cuando estamos sentados en familia, cuando estamos compartiendo con familia, cómo nos manejamos con la familia. Ese enemigo nos está observando y nos escucha cuando hablamos, cómo hablamos y de qué hablamos. Ese adversario o enemigo nos analiza cuando estamos reunidos, pero también nos analiza cuando estamos solos. Que a veces creemos que cuando estamos solos nadie nos está viendo, y nos está viendo el Señor, pero también el enemigo, para luego acusarnos. Ese adversario o enemigo nos está viendo en todo momento. Y él tiene solamente una meta, mis hermanos. Ese adversario tiene una meta: encontrar en cada uno de nosotros aquellas cosas que deshonran al Señor. Esa es la meta de ese enemigo, para presentarse entonces después ante el trono con la evidencia de esa condición nuestra, de una condición indigna. Tremendo el enemigo, de día y de noche. Miren, voy a tomar un ejemplo hipotético y ustedes de su interior tomarán reflexiones. Supongamos que una institución, una empresa o una persona le proponga a cada uno de ustedes seguirlo por una semana completa, las 24 horas del día, tomar fotografías en cualquier momento, filmar toda su vida. Ojo, sin cambiar absolutamente nada. Es decir, que usted no piense, me están filmando, entonces me comporto de tal manera. No, viviendo su vida como la vive. Y que la estén fotografiando y que la estén filmando ahora con un objetivo, después hacer un documental, cortometraje de unos 30 segundos mostrando su vida.
¿Qué tal? Y que de pronto te ofrezcan, no sé, 200, 300 millones para que tú aceptes eso. ¿Qué pensarías? Reflexiona simplemente y, como dicen algunos de ustedes, no conteste. Pero reflexione, ¿qué haría usted? Se van a dar cuenta cómo habla, qué hace, cómo mira, cómo reacciona, en qué participa, en qué trabaja, cómo mira a su familia, porque recordemos que es sin fingir y sin cambiar absolutamente nada. ¿Lo aceptarías? Y creo que una evaluación tan detallada de nuestra vida, creo que es incómodo para cada uno de nosotros. ¿O no creen ustedes, hermanos? Sin embargo, como hijos de Dios, la gente a nuestro alrededor nos observa constantemente, hermanos. Nos están observando todo el tiempo, la gente que nos rodea. Y todos ellos quieren saber si nuestra vida concuerda con la doctrina que profesamos, con la doctrina que creemos. Por eso en muchas ocasiones escuchamos esa famosa frase que dice: ¿y eso que eres cristiano? Yo tengo un reto esta semana bastante grande. Voy a compartir con un grupo de amigos de hace muchos años. Son tremendos, son tremendos. Y me voy a compartir con ellos algunos días. Y entonces me dicen allá en medio de su charla: Carlos, te vamos a regresar. Y quién sabe quiénes son los que van a convertirse, porque llevo unos propósitos y le pido al Señor que Él me utilice. Le pido al Señor que me utilice grandemente y que mi ejemplo, porque muchos de ellos ya sí me respetan. Le doy gracias al Señor por lo que ha hecho en mi vida y con mi vida. Pero saben una cosa, hermanos, debe animar nuestro corazón que frente a todas esas acusaciones insistentes del enemigo, tengamos también un abogado ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Démosle gracias al Señor que contamos con un abogado que está ahí permanentemente, abrazándonos y hablando por todos nosotros. Él intercede por todos nosotros y defiende nuestra causa, mis hermanos, y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén, hermanitos? Démosle un amén al Señor con fuerza. Sin embargo, en este pasaje de hoy vemos un llamado muy serio a vivir en santidad. Creo que es un llamado serio que nos hace la porción de la palabra, o el Señor a través de su palabra en el día de hoy, a que vivamos o tengamos una vida en santidad. Y Pablo nos exhorta, Pablo nos anima a andar de tal manera que el enemigo, que ese adversario se tenga que poner colorado, mis hermanos, para acusarnos, porque no tiene nada, para que no encuentre nada en cada uno de nosotros y acusarnos ante el soberano creador. Y entonces, en último recurso, como no encuentra nada, entonces al adversario solamente le toca
mentir. Ojalá pasara en todos y cada uno de nosotros, que ese adversario no encuentre ningún detalle para acusarnos y que solamente entonces tenga que acudir a falsos positivos en el caso de todos y cada uno de nosotros. Iglesia, nuestras obras proclaman que nos hemos comprometido sin ninguna reserva con aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso tiene que mostrar entonces nuestras obras, que estamos verdaderamente comprometidos con el Señor. Nuestro comportamiento, hermanos, nuestro estilo de vida, nuestra forma de obrar, es la presentación entonces de nuestra conversión. Y podríamos agregar que es la presentación de nuestra verdadera conversión o de nuestra aparente o falsa conversión. Padre, te alabamos. Te damos muchas gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Y te pedimos perdón, Señor, porque a veces nuestro ejemplo no ha sido el mejor. Quizás con nuestro ejemplo hemos sido piedra de tropiezo o quizás un obstáculo, no solamente para hermanos de la misma congregación, sino muchas personas allá afuera, Señor, que por ver nuestro estilo de vida no quisieran caminar con Cristo Jesús. Te pedimos perdón, Señor. Y hoy nos haces una invitación para que seamos ejemplo, para que todos seamos ejemplos, Señor. Tenemos muchos ojos encima, muchas personas a nuestro alrededor, y que solamente viendo nuestro ejemplo quisieran conocer a nuestro Salvador. Que con nuestro ejemplo, Señor, muchas personas quieran convertirse. Y si tenemos y si nos toca hablar, pues hablamos. Pero que sea esa imagen, esa envoltura que ven en cada uno de nosotros, que ellos se imaginen entonces el regalo que hay por dentro. Ayúdanos, soberano Creador, a profundizar, a continuar profundizando sobre esta palabra tuya, Señor, esta enseñanza. Y que verdaderamente, Señor, pensemos, reflexionemos en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta, en nuestro ejemplo. Y que nuestro comportamiento y nuestra conducta muestran también nuestra fe. Te alabamos, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos todo el honor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.